Hacía mucho tiempo que no hacía un nuevo video de la saga What If, la tenía un poco abandonada, pero aprovechando un poco el parate por los partidos de selecciones internacionales, podemos darnos el gusto de retomar esta abandonada saga. Quédate en este nuevo video hablando un poquito de lo que hubiera pasado si Everton jugaba una Champions League hace ya casi 2 décadas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video que hago para el canal, el mejor y el único canal que se habla de Everton en español. En esta oportunidad estaremos otra vez hablando de la saga What If, esta saga que tiene la particularidad que no hablamos de hechos concretos, que no hablamos de cosas que tienen que ver con la actualidad del club, sino más bien vamos a hablar de situaciones que podrían haber sucedido y que a mí me permiten un poquito imaginar un poquito lo que hubiera pasado si las cosas hubieran sido distintas. Porque a lo largo de la historia de Everton, bueno, ha tenido bastantes eventos desafortunados. Uno de ellos tuvo que ver en la temporada 2005-2006. Everton se había ganado la oportunidad de disputar la fase previa de la Champions League, porque en ese tiempo todavía Inglaterra tenía un cupo menos. Si no, Everton hubiera entrado directamente en la fase de grupos. Lamentablemente, bueno, en ese tiempo no existía el cuarto lugar para entrar directamente a la Champions League. El punto es que Everton estuvo bastante cerca en un partido con el Villarreal, que, bueno, mano a mano con el Villarreal, un Villarreal repleto de argentinos, Sorín, Riquelme, bueno, entre tantos otros, no me voy a poner a mencionar todos los argentinos que tenía. Un Villarreal que hizo historia, por cierto, en esa Champions League y que terminó primera en esa fase de grupos. Sin embargo, para llegar a esa fase de grupos, bueno, hubo todo un tema arbitral ahí de fondo muy turbio, en el cual claramente Everton fue muy perjudicado, ¿no? El primer partido en Goodison Park terminó con victoria de los españoles por 2-1. Para Everton creo que había hecho un gol James Beattie. Era un equipo muy normal de Everton. Piensen que Everton no tenía casi nada, a excepción de algunos nombres como Mikel Arteta y Tim Cahill. Luego tenía, no sé, Alessandro Pistone, un italiano de lateral izquierdo. Tenía, bueno, James Beattie, como les acabo de mencionar, David Ware, Nigel Martin en el arco. Era un equipo muy normalito, bastante discreto. Yo diría que no mucho más que lo que tiene actualmente Everton ahora. Lo que pasa es que, bueno, otros equipos han crecido mucho en la actualidad, mientras que Everton se ha estancado. Luego, en España, Everton vuelve a perder 2-1, pero ¿qué es lo que pasa acá? El partido estaba 1-1, Mikel Arteta había hecho un gol en España, y Everton se había puesto en ventaja 2-1, pero ese gol de Duncan Ferguson, de cabeza, inexplicablemente fue anulado por el árbitro Colina, el italiano Colina, un árbitro muy mafioso y corrupto. Sin embargo, nunca se supo bien qué pasó ahí, nunca hubo una explicación. Fue anulado sin ningún tipo de explicación. Hoy con VAR, ese gol hubiera sido totalmente válido. Inventó una falta de Duncan Ferguson cuando saltó a cabecear, aparentemente, y ese gol hubiera puesto a Everton 2-1, con lo cual la serie se hubiera alargado hasta el tiempo extra y los penales. Luego, obviamente, el Villarreal hizo un gol más y terminó ganando. Pero ese gol anulado, injustamente, tal vez hubiera cambiado la historia y Everton terminaba entrando en la fase de grupos. Algo que nunca vamos a saber, y por eso estamos haciendo este video de la saga What If. ¿Qué hubiera pasado si Everton jugaba la Champions League 2005-2006? Bueno, como primer punto, tenemos que mencionar que todavía quedaba una semanita más en el mercado de fichajes, por lo tanto creo que Everton hubiera hecho el esfuerzo, teniendo en cuenta que jugaba Champions League, de traer algún que otro refuerzo estrella para tratar de competir un poquito más, porque con el plantel que tenía Everton, a decir verdad, no tenía ninguna chance de pelear en esa Champions League. Así que lo más probable es que tal vez uno o dos jugadores en esa última semana del mercado de pases, nombres importantes de peso, tal vez hubiera llegado a Everton y David Moyes hubiera tenido un poquito más de jerarquía en su plantilla. Además que eso hubiera hecho que muchos más televidentes miraran los partidos de Everton, muchos más jugadores estuvieran interesados en venir a Everton al tener jugadores estrella que disputaban Champions League. Es un efecto y más, ¿no? Un efecto que atrae. Como segundo punto, creo que el Villarreal, bueno, no hubiera sido tan popular en ese tiempo, porque en ese tiempo todo el mundo miraba con mucha atención al Villarreal.
y sobre todo Riquelme, ¿no? Que tanto hablan de Riquelme como el jugador que hizo llegar a los españoles a una instancia tan lejana en Champions League, como que los hizo pelear en la Liga de España también, como que fue una gran temporada para Villarreal. Ahora, esa gran temporada de Villarreal y de Juan Román Riquelme no hubiera sido tal si esa participación en Champions League no hubiera existido. Porque claro, si estamos hablando de que Everton no fue robado y Everton jugó esa Champions League, el Villarreal, por el contrario, hubiera pasado al ostracismo y Riquelme no hubiera sido tan popular como lo fue en esa época, ¿no? Que todo el mundo hablaba de él como casi el inventor del Villarreal. Por lo menos en esta parte del mundo se hablaba de que Riquelme inventó el Villarreal, más o menos. Entonces las cosas hubieran sido diferentes y Riquelme hubiera pasado en un segundo plano sin ningún tipo de bombos y platillos, ¿no? Como tercer punto, el otro equipo que hubiera tenido totalmente un efecto contrario, un efecto distinto en esta Champions League, hubiera sido el Manchester United. Porque el Manchester United compartió grupo con el Villarreal en esta Champions League y Manchester United terminó último en el grupo, quedó eliminado en forma muy vergonzosa. Ahora bien, si en lugar de Villarreal de España hubiera pasado Everton, imaginando que ese partido no hubiera sido un robo, ya la disposición de los grupos hubiera sido otra. Posiblemente en lugar de ir Everton en ese grupo, que terminó Villarreal primero, hubiera ido otro equipo. Y tal vez el Manchester United hubiera tenido más posibilidades, capaz que no hubiera terminado último Manchester United y hubiera tenido más suerte. Y Everton hubiera estado en otro grupo distinto, porque saben que dos equipos ingleses no pueden estar en el mismo grupo en la fase de grupos de la Champions League. Así que los grupos hubieran sido diferentes, por lo que también hubiera tenido un efecto sobre el Manchester United. Como cuarto punto en esta saga What If, yo pienso que, bueno, Everton no hubiera podido competir mucho en esta Champions League. Yo creo que por más que hubieran llegado uno o dos jugadores importantes, yo imagino, en mi imaginación, creo que Everton no hubiera podido avanzar de fase de grupos, se hubiera quedado en el camino, no hubiera podido hacer demasiado, porque obviamente había equipos importantes en esta Champions, bueno, Milan, bueno, y tantos otros, el Ajax, eran todos equipos que en ese tiempo eran muy poderosos. Por lo tanto, creo que Everton se hubiera quedado en fase de grupos y bueno, eso hubiera hecho también que en la Premier League Everton hubiera tenido peores resultados. Hubiera tenido que concentrarse más en la Champions League sin mucho éxito y hubiera tenido que abandonar la Premier League. Pero durante esa primera mitad de temporada Everton hubiera tenido peores resultados en la Premier League y tal vez hubiera más críticas sobre David Moyes, ¿no? Tal vez hubiera sido más criticado David Moyes por no poder avanzar de fase de grupos y al mismo tiempo tener problemas con los resultados en la Premier League. Yo creo que las críticas a David Moyes hubieran sido bastante importantes. Como quinto punto en este video de la saga What If, pienso que la exposición de todas maneras de los jugadores de Everton, la alta exposición, hubiera hecho que otros cuadros hubieran venido a buscar a los jugadores de Everton. Creo que esa mayor exposición, no es lo mismo jugar en Premier que jugar en Champions, todo el mundo lo sabe, ¿no? Hubiera hecho que, por ejemplo, jugadores como Mikel Arteta se hubieran ido antes, como que jugadores como Tim Cahill se hubieran ido antes, porque eran jugadores interesantes que otros equipos hubieran estado interesados y tal vez no hubieran durado más temporadas en Everton. Todos sabemos que ellos permanecieron en el club unos cuantos años más. Pero bueno, con mayor exposición hubieran tenido mejores ofertas y posiblemente hubieran abandonado la disciplina de Everton. Así que esa es mi imaginación acerca de lo que hubiera pasado si Everton no hubiera sido robado en aquella oportunidad, temporada 2005-2006. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Lo podés dejar en comentarios que yo te voy a estar leyendo en este nuevo video de la saga What If que tenía medio abandonada y tenía ganas de retomar aprovechando este tiempito donde Everton no tiene partidos. Si les gustó este video los invito a dejar su like y compartirlo en todas las redes sociales, así más gente se suma a este canal. Además agradezco mucho a aquellos que han colaborado económicamente con el canal y saben que lo pueden hacer a través de Mercado Pago si están en Argentina o PayPal si están fuera. Los links están debajo en la descripción del video y si lo hacen saben que
su nombre aparecerá en pantalla. Si no pueden ayudar con dinero, pueden ayudar suscribiéndose, que eso es totalmente gratis y hay muchísima gente que mira mis videos y no está suscrita. Aproximadamente un 70% de los que miran los videos no está suscrita al canal. Vamos, suscríbanse que se van a ver más videos sobre todo lo que tiene que ver con 777 Partners y la posible segunda quita de puntos para Everton en el próximo mes. Además les digo que me pueden seguir en X, mi cuenta es @eti_everton, en esa red social estoy publicando informaciones y opiniones de los Toffees prácticamente todos los días. Sin más que decir, nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Hasta la vista, gente. Bye bye.